Puede iniciar su alegato, defensor. Gracias, Su Señoría Ilustrísima. Buenas tardes. Su Señoría Ilustrísima, seré bastante breve, atendido las exposiciones previas de mis colegas defensores. Respecto del recurso de nulidad interpuesto por parte del Ministerio Público, lo que dice en relación con la primera causal, consideramos en primer lugar, Su Señoría Ilustrísima, y nos hacemos la pregunta si en definitiva el ente persecutor estaba legitimado o no para interponer un recurso de nulidad atendida la incomparecencia o la inasistencia, más bien dicho, de uno de los coacusados durante un periodo de desarrollo del juicio oral. Y lo cierto es que consideramos que no estaba legitimado para aquello. Y la segunda consulta, Su Señoría Ilustrísima, que nos efectuamos es si esta causal alcanza sus efectos al resto de los coacusados que sí estuvieron presentes durante todo el desarrollo del juicio oral. Y lo cierto es que consideramos que no alcanza en este sentido a mis representados. Hacer presente y con el objeto solo de ratificar lo ya señalado por mis colegas defensores, Su Señoría Ilustrísima, que diariamente se estableció contacto con el señor Elwin. Se le informó también de lo ocurrido, de lo acontecido durante la jornada en la que él no estuvo. Estuvo en presencia de su abogado defensor y además él manifestó también expresamente su deseo de continuar adelante el desarrollo del juicio oral y con el objeto de no perjudicar también al resto de los coacusados. Respecto de la segunda causal, Su Señoría Ilustrísima, esta defensa no se pronunciará, teniendo en consideración que dice relación con el hecho de imputación número 1, respecto del cual mis representados no se encontraban acusados. Respecto de la causal tercera invocada por parte del Ministerio Público, esto es la errónea aplicación del derecho, se han esgrimido distintas argumentaciones, me referiré a la segunda de ellas. La primera dice relación con la ya señalada por parte de esta defensora, es decir, la inasistencia de uno de los acusados. La segunda dice relación con la imposibilidad de contrainterrogar. Y lo cierto, Su Señoría Ilustrísima, es que la afirmación esgrimida por parte del Ministerio Público no es efectiva y no guarda relación con lo realmente acontecido durante el desarrollo del juicio oral. El Ministerio Público tiene amplias facultades para contrainterrogar en los términos que le exige nuestra legislación. Claramente hay que utilizar adecuadamente las técnicas de litigación. Cabe hacer presente además, Su Señoría Ilustrísima, que en el alegato planteado por parte del ente persecutor no se indica cuándo, en qué oportunidad y ante qué testigo se le imposibilita de este derecho, de manera tal que consideramos entonces que no se encuentra tampoco válidamente acreditado aquello. Con respecto, Su Señoría Ilustrísima, a la afectación de la inmediación, porque los jueces se encontraban escribiendo, consideramos que tampoco aquello repercute ni tiene trascendencia en el fallo propiamente tal. Con respecto al Consejo de Defensa del Estado, Su Señoría Ilustrísima, se ha hecho la primera causal, consideramos que tampoco compete a esta defensora y en ese sentido tampoco nos pronunciaremos, toda vez que dice relación con un hecho distinto a los cuales fueron acusados mis representados. Respecto de la causal número 2, se ha indicado por parte del Consejo de Defensa del Estado que simplemente el tribunal se limita a señalar que no se tuvo por acreditados los hechos punibles, y es que consideramos que fundamentar aquello se podía incurrir, Su Señoría Ilustrísima, en algo innecesario, toda vez que se encontraba detalladamente y fundadamente las decisiones de los jueces en la partes precedentes de la sentencia impugnada por parte del Consejo de Defensa del Estado. En razón de lo anterior, Su Señoría Ilustrísima, y adhiriéndome también a lo señalado por mis colegas defensores anteriores, que la defensa solicita se rechace tanto el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público como por el Consejo de Defensa del Estado. Ya, señor presidente. Puede iniciar su alegato. Ilustrísimo Tribunal, alego por don Jorge Andrés León Sánchez en estos recursos de nulidad, obviamente solicitando desde ya que estos sean rechazados. Yo creo que latamente ya se ha manifestado por los colegas defensores anteriores cuál es la perspectiva y que comparto en términos generales, particularmente respecto de las formas en que estos han sido presentados, y que desde ya estimamos que esa sola circunstancia los hará necesariamente fracasar. Pero uno se tiene que preguntar cuál es el objeto de un proceso penal. El objeto de un proceso penal es conocer una acusación. Acusación que era planteada por el Ministerio Público y que tenía en este caso 4 grupos de imputación, donde en términos generales lo que se trataba de probar por el ente persecutor, Ministerio Público,
y por el Consejo de Defensa del Estado, era que 10 personas se habían coludido de determinada manera para defraudar al fisco, mediante una serie de conciertos entre ellos, que en definitiva lograron que la Municipalidad de Chillán perdiera una determinada cantidad de dinero, cercana a los 60, 70 millones de pesos. Ese era el objeto de este juicio. Quien tenía la carga de la prueba era el Ministerio Público. Nosotros como defensa, y digo nosotros porque sin habernos puesto de acuerdo, obviamente las defensas prácticamente teníamos una posición común diciendo, señores, no existe ni concierto, ni fraude, ni deterioro patrimonial. Y lo que uno espera después de un juicio es que la sentencia refleje lo que en el juicio acaeció. Y la pregunta que uno se hace entonces, la sentencia que hoy día se permite anular y por ende que se repita el juicio, ¿recoge lo que en el juicio acaeció? Y la respuesta es sí. Entonces, ¿será anulable una sentencia que recoge de manera adecuada, haciendo un análisis de la extensa prueba que se rindió, valorándola toda en su totalidad y en su conjunto, para determinar que efectivamente no hubo fraude al fisco, que no hubo concierto, que no hay una pérdida patrimonial, que no hubo un deterioro patrimonial? Por el contrario, el mismo informe de la Contraloría decía que la municipalidad quedó debiendo dinero a los proveedores. La pregunta entonces es, el objeto del juicio penal, que era determinar si estos hechos que estaban en esta acusación, a la cual, por cierto, incluso en mi alegato de apertura, que dije, una acusación incompleta, una acusación que ni siquiera daba forma, lugar, hora, cómo, cuándo, dónde, quiénes. Decían que mi representado se había concertado con la señora Silvana Ríos en el hecho de imputación número 2, jamás la había conocido. El Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado no pudieron dar un solo testimonio, una sola prueba de que mi representado haya conocido a la señorita Ríos Steckler, a la señora Ríos Steckler. Que mi representado se había concertado con los demás funcionarios para defraudar al fisco. No hubo una sola prueba durante el juicio que nos llevara a aquello, ni una sola. Que se perdieron 57 millones, más 2 millones, más ninguna prueba. Es más, la propia prueba del Ministerio Público, la propia prueba del Consejo de Defensa del Estado, tenía variaciones en los valores que supuestamente, o sea, falta de congruencia, que es recogido en la sentencia. Y claro, y digo esto porque parece que lo que estoy haciendo es alegando un recurso de apelación. Porque en lo que el fondo de la sentencia es atacado tanto por el Ministerio Público, tanto por el Consejo de Defensa del Estado, es una apelación encubierta. No les gustó cómo razonaron los jueces. Ellos hubiesen querido que con la escasa prueba que rindieron desde el punto de vista de, cuando digo escasa no digo en la cantidad, porque ya se dijo aquí que fueron 69 testigos, unos cuantos peritos, una prueba documental inmensa, ellos hubiesen querido que con eso bastara para acreditar estos incompletos hechos de la acusación. No lo lograron. Entonces, como no lo logran, en ambos recursos, en honor al tiempo, me voy a referir en términos generales, ya los colegas ya dije, me hago parte, en honor al tiempo, en ambos recursos, esto de la causal de nulidad absoluta que se funda en que la sentencia no recoge la prueba, que no hace una valoración de ella, es apenas tocado. Y cuando lo tocan, es una apelación. ¿Por qué no, si condenaron a la señora Fonseca, que firmó un documento, ¿por qué no condenan al otro señor que era la firma responsable? Esa es la pregunta. Si condenaron al señor Moreno, ¿por qué no condenan a mi representado, que también firmó ese documento? Bueno, la sentencia lo dice, porque no probaron el dolo,
porque no probaron que ellos conocían lo que había acaecido, porque aquí lo único que se dio por acreditado efectivamente, y lo dieron por acreditado al Ministerio Público única y exclusivamente porque las personas que en definitiva resultaron condenadas lo reconocieron desde el principio que efectivamente, por una cuestión de desorden administrativo, por defender sus trabajos, ellos fingieron firmas en unas actas de entrega porque era tal el desorden administrativo, que era la posición de las defensas. Fue lo único que aparece acreditado, que ni siquiera lo acreditó el Ministerio Público. Si eso fue confesado. O sea, lo que el Ministerio Público llevó a juicio no era nada que acreditara los hechos de la acusación. Entonces, dicho esto, dicen, ay, pero ¿por qué no condenaron a estos? ¿No condenaron a otros? ¿Por qué no les gusta el razonamiento del tribunal? El razonamiento del tribunal le dice, mire, sí, efectivamente, hay personas que fingieron firma, pero los funcionarios responsables no lo sabían, no tenían cómo saberlo, y quedó claro que ellos no eran los que entregaban las especies que aparecían entregadas. 50 testigos declararon respecto de este hecho. Ninguno en el juicio fue capaz de decir que ni el señor Aedo, ni mi representado, el señor León, hubieran tomado conocimiento del fingimiento de la firma. Claro, y ahí está. Entonces, cuando ellos reclaman esto, lo que están haciendo es apelar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en consecuencia? Entonces recurrimos a tratar de que esta sentencia se anule por la forma. Y no por la forma de la sentencia, sino por el juicio. Y quiero hacer aquí, voy a hacer dos predicciones. El día que el señor Elwin se debe ausentar por razones de fuerza mayor, es que ese mismo día el Ministerio Público, después que llevábamos un mes y medio de juicio, quería anular el juicio. ¿Por qué? ¿Porque faltaba uno de los acusados? No. Porque el juicio, hasta ese minuto, y que es reflejado en la sentencia, estaba claramente establecido de que no había delito, claramente establecido que no podían, ni siquiera fueron capaces de fijar un monto de cuál podría ser el eventual deterioro, no había ningún elemento que hablara de concierto, no había nada. Entonces el Ministerio Público se desespera y ve la posibilidad de que este juicio parta de nuevo. Entonces, ahora, en este recurso, inventan una causal que no está en la ley. En los motivos absolutos de nulidad, en ninguna parte está dicho que la ausencia del acusado acarree la nulidad del juicio. No es motivo absoluto de nulidad. Entonces se toman de una supuesta ausencia, que tampoco lo dicen al principio, sino que lo dicen una supuesta ausencia del defensor que sí estaba presente mediante una delegación absolutamente jurídica, legal, que había sido otorgada con anterioridad cuando se encontraba presente el acusado, que después ratifica incluso, y que nunca fue objeto de reclamo por el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado. Entonces, obviamente, también hablan de la continuidad del juicio, que el juicio debió suspenderse, claro, debió suspenderse porque ellos pretendían que se suspendiera por más de 10 días y ahí obviamente sí habría existido una causal de nulidad. Pero eso no acaeció, porque el juicio nunca se suspendió por más de 10 días, que era lo que pretendía el Ministerio Público para que eventualmente tuviéramos sí la causal de nulidad y el tribunal se viera obligado a haber tenido que anular el juicio. No acaeció aquello. Entonces, como ya en el fondo ya no podían resolver este tema, entonces ahora el Ministerio Público genera una tercera causal, hablé de la segunda, hablé de la primera, una tercera, donde lo que atacan es al tribunal, atacan lo que supuestamente acaeció durante el juicio, sin que eso fuera objeto de reparo durante el juicio, salvo la situación del señor Elwin, sin que prepararan jamás el recurso. Y lo que alegan en consecuencia, tal como lo dijo, entiendo, el colega Veralama, ellos tratan, ¿cierto?, de, por la vía del artículo 373, letra B, cuando en la dictación de la sentencia se haya que afecte los dispositivos del fallo, porque no tenían el 373, letra A. Porque lo que ellos reclaman es una vulneración de garantía, una supuesta vulneración de garantía. En consecuencia,
ilustrísimo tribunal, perdida la posibilidad de reclamar de esta sentencia, porque ella sí recoge la prueba, sí da razón, que no es la que les gusta a ellos, por cierto, entonces tratamos de atacar el juicio, la imparcialidad del tribunal. ¿Ves? En el recurso hay páginas donde se refieren a que el recurrente del Ministerio Público dice: parece que quiero ser engañado, no me foliaron las fojas de la sentencia. Es que acá que eso me tratan de sorprender. Es que esa actitud fue la que tuvo durante todo el juicio. Entonces, y quiero hacer un punto que incluso a mí me parece paradójico cuando el Ministerio Público, terminando su recurso, reclama, dentro de estas causales que ellos estiman que ha influido en los dispositivos del fallo, reclaman porque se habría aceptado un recurso de nulidad por escrito. Lo que efectivamente ocurrió. Y qué bueno que ocurrió, porque el Ministerio Público trató de sorprender al tribunal el primer día y quiso incorporar como prueba una declaración, supuestamente, y aquí se le dice al tribunal algo que no es cierto, se le dice: mire, queremos hacer uso, porque había una supuesta testigo que supuestamente había declarado en la Fiscalía que había fallecido y que era muy importante para el Ministerio Público, y como la ley permite en esos casos hacerlo, ellos dicen eso. Todas las defensas dijimos que nos parecía raro, porque nadie tenía esa declaración de nosotros, nadie la tenía esa declaración prestada por esta supuesta testigo en el Ministerio Público. ¿Qué teníamos de esa persona? Una declaración como imputada prestada en investigaciones. Y eso no era posible incorporarlo al juicio. La ley lo impide, la ley lo prohíbe. El Ministerio Público trató de hacerlo. Al día siguiente, revisado todos nuestros antecedentes, nos percatamos que eso no era así. Y lógicamente le dijimos al tribunal, pedimos la nulidad de su resolución, porque a usted, tribunal, no se le dijo la verdad. Eso no existe. Preguntado nuevamente el Ministerio Público, señala: sí, efectivamente, no era así. Eso sí pudo haber acarreado la nulidad del juicio, que se hubiera incorporado una situación de esa manera. Ese fue el primer día del juicio, después de los alegatos. Así partimos este juicio. Lógicamente, y cuando digo, y ahora lo alegan, casi como que ese es un perjuicio que debe anular este juicio, cuando lo que se hizo en definitiva fue lo correcto. Ilustrísimo tribunal, la apelación encubierta no puede dar lugar a que en definitiva se acojan los recursos. Las supuestas alegaciones que habrían influido en los dispositivos del fallo, a entender de esta defensa, no son causales del recurso de nulidad, tal como está planteado. Respecto, y con esto quiero terminar, respecto del Consejo de Defensa del Estado, en la parte que plantean 2 recursos de nulidad absolutamente improcedentes, y tan improcedente es que hoy en los alegatos que se han planteado incluso cae la incongruencia, porque no están planteados ni siquiera uno subsidio del otro, sino que están planteados como 2 recursos. ¿Y qué nos ha dicho aquí el Consejo de Defensa del Estado? Primero nos dice que ellos estiman que debe anularse el juicio porque aquí el tribunal debió haber llegado a una conclusión distinta, condenatoria al parecer, ¿cierto? Y por eso piden que se anule el juicio porque no está recogido todo. ¿Y qué nos dice después respecto de la nulidad civil? Dice que es escueto, que el tribunal se olvida del artículo 67 y que solo y que absuelve, ¿cierto? Y que absuelve de la parte civil, cuando el tribunal debió, dice, haber visto que había negligencia y que por esa vía de la negligencia pudo haber incluso condenado civilmente y haber acogido sus demandas civiles. Entonces, Entonces aquí se produce, claro, una contradicción notoria. Pedimos una nulidad porque estimamos de que aquí debió haber habido condena penal y acto seguido, como no lo hay, pedimos en consecuencia algo que nunca reclamaron porque la demanda civil está por el ilícito penal. O sea, de toda acción nace un delito y debe resarcirse. Nunca se planteó la responsabilidad extracontractual
basado en el tema de la negligencia. Eso se ha dicho solo en este recurso y se dijo hoy. Cosa que es absolutamente contradictoria una petición con la otra. Ilustrísimo tribunal, obviamente el tribunal no podía entrar a juzgar civilmente algo que no estaba alegado. Nunca se alegó aquello. Con todas estas consideraciones, magistrado, ilustrísimo tribunal, obviamente estimamos que los recursos, ambos recursos, deben ser rechazados con expresa condenación en contra. Bien. Sergio Zúñiga ahora viene. Puede iniciar sus alegatos. Señor presidente, por la señora María Gabriela Garrido Bru. Señorías, aquí caben algunas preguntas. Primero, ¿es el recurso de nulidad el medio idóneo para cuestionar el desempeño o la forma como se desarrolló el juicio oral? ¿Es el recurso de nulidad el medio idóneo para entrar a cuestionar la valoración que realizó el tribunal oral de la prueba? Porque eso es lo que ocurre con los recursos. Si nosotros leemos el recurso del Ministerio Público, está plagado de cuestionamientos a la forma como se desarrolló el juicio. ¿Y por qué no se plantearon incidentes, reposiciones, y se viene a plantear en este recurso de nulidad? La valoración de la prueba. Si al Consejo de Defensa del Estado, al Ministerio Público, la forma como el tribunal valora la prueba no es de su agrado, ¿es este el instrumento idóneo? No es el instrumento idóneo, señoría. Es un recurso de derecho estricto, por causales precisas y concretas, las cuales tienen que ser invocadas y tienen que ser fundamentadas. Y eso, obviamente, es de lo que adolecen claramente estos recursos. Pero, señoría, el recurso de nulidad lo que busca es atacar la sentencia. Y puede uno sostener que esta sentencia, que excede las 670, 690 páginas, con un trabajo acucioso, minucioso, titánico por parte de la señora magistrado redactora, señora Claudia Montero, ¿se puede llegar a sostener que no hubo fundamentación? ¿Que hubo una fundamentación incompleta, ilógica? Y eso, obviamente, queda descartado. Yo, señoría, sinceramente, no estuve en condiciones de leerme todo el fallo. Me leí las partes pertinentes, porque es muy extenso, evidentemente es difícil. Pero de lo que uno lee, de la parte medular, esencial, evidentemente encuentra la parte importante, la fundamentación. Porque el resto es prueba. El tribunal transcribe íntegramente la prueba, señoría. La transcribe íntegramente. Las acusaciones, la prueba la transcribe íntegramente. Y después se entra a la valoración. Pero, señoría, para muestra un botón, o sea, uno va a la sentencia, se encuentra la forma como el tribunal fundamenta claramente su decisión final, que es la absolución. Señoría, el tribunal plantea una serie de cuestionamientos ya a la acusación, considerando 13º, título 7º, decreto de pago 5628, se plantea, señoría, cuestionamientos a la forma como fueron planteadas las acusaciones, preguntas que no son capaces de resolver en sus respuestas. Por ejemplo, dice, ¿Silvana Ríos es imputada como persona natural o la acusación se dirige a ella como representante de la empresa? ¿Por qué el Consejo de Defensa del Estado menciona a Jorge Ríos como querellado? Incluso señala en su acusación que la empresa es representada por doña Silvana Ríos, pero en los hechos actuaba como también ante la municipalidad el señor Ríos. ¿Por qué don Felipe Elwin Lagos no fue imputado en los hechos que se relatan en los grupos de imputación 2 a 4, si se sostiene por la querellante que éste se desempeñaba como alcalde de la municipalidad de Chillán Viejo? ¿Por qué el Ministerio Público, nuevamente señora señor Elwin, por qué el Ministerio Público en los grupos de imputación 2, 3 y 4 no lo imputa al 2, 3 y 4 si su alegato de apertura habló de triangulación de dineros para fines políticos? ¿Por qué, se preguntan también, se imputa a funcionarios que solamente por cumplir con sus obligaciones firman los decretos de pago? Está plagado, señoría, de interrogantes que las acusaciones no son capaces de poder aclarar. Y eso afecta claramente al principio de congruencia y lo dice el fallo inicialmente. Pero es más, señoría, en este caso tienen una barrera infranqueable, en este caso los recurrentes. Y es que el tribunal, señoría, a modo ejemplar, señala, por ejemplo, en cuanto al grupo de imputación número 2 de la acusación fiscal, ¿qué señala en términos respecto de los acusados Aedo, Garrido, Araya, Francisco González? Señala, señoría, que la prueba de cargo de la Fiscalía no fue capaz de acreditar que los hechos hubiesen acaecido en la forma que están señaladas en las acusaciones.
De eso estamos hablando. Ni siquiera fue la prueba capaz de demostrar que los hechos señalados en la acusación ocurrieron en la forma descrita. Y obviamente llega a la conclusión que no puede condenar por delitos que en definitiva tampoco son acreditados y que las personas no tienen participación punible. A título ejemplar, señoría, grupo de imputación número 2, ¿se puede sostener que existe falta de fundamentación? Yo me di el trabajo de leerlo. Se señalan, señoría, los fundamentos de la acusación, se mencionan declaraciones de testigos, informes de Contraloría, se mencionan a los testigos de Contraloría Ferrada, Núñez, Ulloa, al concejal del Pozo, se menciona al perito documental Jacob Fonseca, se mencionan, señoría, cantidad de decretos de pago, facturas, cheques, etcétera. Y el tribunal, frente a eso, señala una serie de afirmaciones, que en conclusión los persecutores no cumplieron con la oferta probatoria propuesta, por lo que se desestiman sus alegaciones, los que además detentaban la carga de acreditar sus aseveraciones. Por otra parte, la mera infracción de deberes administrativos o la negligencia en el desempeño del cargo que ostentan los funcionarios municipales, de la forma planteada en los pliegos acusatorios, no permite establecer la existencia de un delito o un ilícito penal. A ese nivel, señoría, estamos hablando de un mero ejemplo de la fundamentación del fallo en que llega a su decisión de absolutoria. Luego, señoría, no se puede, por parte de los recurrentes, en definitiva, pretender sostener que este fallo adolece de los vicios o defectos que se invocan en sus recursos, que son varios, tal como lo han señalado mis colegas. Señoría, me voy a referir en forma pormenorizada en cada uno de ellos, obviamente tratando de evitar repetir ya argumentos. Causal del artículo 374, letra B, recurso del Ministerio Público. La ausencia, en este caso, de don Felipe Elwin Lagos. Ese es el argumento que señalan que generaría este vicio de nulidad. Causal 374, letra B. Cito al profesor Julián López Malde, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad de Chile, su texto sobre Derecho Procesal Penal, tomo 2, página 418. Dice, esta causal se configura cuando la audiencia del juicio oral hubiese tenido lugar en ausencia de alguna de las personas cuya presencia continuada exigen, bajo sanción de nulidad, los artículos 284 y 286. Estas personas, dice este autor, son los jueces que integran el Tribunal de Juicio Oral en lo penal, el fiscal y el defensor. Las garantías comprometidas por este motivo absoluto son el derecho a juicio previo, el derecho de defensa, sin incluir, por cierto, el derecho a juicio oral en cuanto garante la inmediación. Señoría, evidente, es improcedente esta causal. Ellos invocan el artículo 285. El artículo 285 no previene sanción de nulidad por la ausencia, en este caso, del acusado. Señoría, se ha planteado también en este caso que hubo casi de indefensión por el señor Elwin. Señoría, el señor Elwin estuvo permanentemente defendido durante el juicio. Nunca hubo un letrado que no estuviese en su defensa. Fue el colega Julio Díaz de Arcaya, mayoritariamente, y él delegó, autorizado por el tribunal, la delegación en los colegas Robles y Julio Espinosa. Y aquí viene lo curioso, señoría. El Ministerio Público jamás cuestionó estas delegaciones. No se incidentó, jamás. Y lo vienen a plantear ahora en el recurso de nulidad. Si en el fondo lo que está planteando acá esta serie de argumentaciones del Ministerio Público en esta causal es problemas de debido proceso. Problemas de debido proceso. Y en este caso, tal como lo señaló el colega, competencia de la excelentísima Corte Suprema, vulneración de garantías. Pero eso, señoría, no se hizo. En consecuencia, señoría ilustrísima, esa causal se cae por los antecedentes que ya se han describido por mis colegas, más los que hemos señalado. Se invoca una segunda causal, señoría ilustrísima. En este caso se dice que hay infracción del artículo 374, letra E, en relación al 342, letra C, y 297 del Código Procesal Penal. Pero se analiza la fundamentación del recurso, qué es lo que existe. Acá lo que se está analizando si la prueba es mala o buena. Y para el Ministerio Público, en este caso, la prueba no es buena. O sea, hace una evaluación ellos de la prueba. Pero sobre este punto, señoría, también quiero citar al mismo profesor Julián López, página 420. Dice, si se apreció bien o mal la prueba, por tanto, no es un aspecto que esté sujeto al control de un tribunal superior. Otra cosa es que la revisión que éste puede hacer acerca de la relación lógica entre la valoración de la prueba que los sentenciadores hacen y las conclusiones a que llegan en su fallo. Está claramente la distinción. No es materia del recursional, recurso de nulidad, determinar si la prueba es buena o mala, o me gustó, no me gustó, o discrepo con ella. No, es si el razonamiento lógico que tiene ese tribunal en base a la prueba rendida, existe o no armonía, se vulneran o no los principios de la lógica, la máxima experiencia. Y es evidente, señoría, que este fallo cumple a cabalidad con todos estos requisitos. Hay una fundamentación confusa. Se habla del 342,
Letra C, se menciona el 297, etc. Y para eso se utiliza argumentaciones. Se señala que no se les permitió preguntar por el financiamiento de las campañas políticas. Su señoría jamás mencionaron en la acusación el financiamiento de las campañas políticas, sin embargo querían en su oportunidad preguntarlo y era impertinente porque no estaba mencionada en la acusación. Y en el fondo su señoría se dice que se careció de imparcialidad necesaria, que se vulneró el principio de la no contradicción, que se cuestionan los hechos ya sentados por el tribunal, etcétera, etcétera. Y se analiza, por ejemplo, su señoría, referencia a don Ulises Aedo, que como discrepan, en definitiva, de lo que el tribunal valoró, dice que Ulises Aedo se falsea un documento, no tiene responsabilidad, que es una tesis carente de valor fáctico y que el tribunal confunde el delito consumado con el delito agotado, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, volvemos en definitiva al punto de cuestionamiento de la valoración de la prueba por parte del tribunal, lo que le está vedado en este caso al recurrente, a título meramente ejemplar. Que no se hizo cargo de toda la prueba rendida, que se infringen los principios de la lógica, la razón suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Su señoría, ninguno de esos supuestos se dan. Si en el fondo uno analiza el recurso, es simplemente problema de discrepancia con la valoración de la prueba. Y la valoración de la prueba, como el resultado fue adverso, evidentemente no es el que satisface al Ministerio Público. La errónea aplicación del derecho. Cito por su señoría en este caso al profesor Gonzalo Cortés Matkovich de la Universidad de Concepción. En su texto, El recurso de nulidad, doctrina y jurisprudencia, páginas 170 y 171, dice: a través de esta causal únicamente pueden denunciarse errores injudicando, es decir, vicios cometidos en el juicio jurídico del juzgador, en la sentencia, sea en la interpretación de la ley, en la subsunción jurídica o en la determinación del hecho. Las modalidades de la infracción son las habituales, es decir, la aplicación de la ley a una situación en la que no correspondía aplicarla, la falta de aplicación de la ley a una situación en que debía ser aplicada y la errónea aplicación e interpretación de la ley. Señoría, ilustrísima, si se analiza el fundamento, ninguna de estas circunstancias se da. Ninguna de estas circunstancias. Y es más, es tan deficiente la redacción, se habla de infracción de principios. O sea, el recurrente acá nos está diciendo que no es infracción de ley, sino que él considera que aquí hay infracción de principios. ¿Y dónde está como causal la errónea aplicación de principios para fundamentar su recurso? En cierto, señoría, son tantas las deficiencias. Se dice que se impidió interrogar al acusado, prestar declaración vulnerando el artículo 130. Pequeña particularidad, se hizo en el juicio de señoría, eso efectivamente ocurrió, pero el Ministerio Público nunca cuestionó eso. ¿Por qué no planteó un incidente, una nulidad? Nada de eso ocurrió. Vuelvo a insistir, y lo plantean en el juicio oral. Se plantea exclusión temática del juicio oral, etc. Vuelvo a insistir, se está cuestionando la forma de desarrollo del juicio oral, señoría, no la sentencia en concreto. Y esto, señoría, se encuentra claramente demostrado en el juicio. En cuanto al Consejo de Defensa del Estado, señorías, nos encontramos nuevamente con la causal 374 letra E, 342 letra C y 297. Es una causa complejísima. Se consideran muchas hipótesis. Y el recurrente lo que debe hacer, evidentemente, si invoca la causal de 342 letra E en relación a 342 letra C y 297, tiene que señalar en forma precisa y concreta cuáles son de estas hipótesis complejas, cuál es la que está invocando y cuál es la argumentación, el fundamento. Y eso no lo encontramos, señoría. En el recurso no queda claro en qué forma el fallo recurrido no contiene una exposición lógica y clara y completa de cada uno de los hechos que se dieron por probados. En el recurso no se señala en qué forma el fallo recurrido no contiene una exposición de la elaboración de los medios de prueba, porque eso está, pero no se señala en el recurso. No se señala en el recurso una adecuada fundamentación en qué forma el fallo contradice los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, porque en general lo que tienden a atacar es la declaración del testigo, que hay un hierro lógico en la declaración del testigo. Volvemos a la misma idea. Se está cuestionando la valoración que el tribunal hizo de la prueba. Y el tribunal es soberano para valorar la prueba. La Ilustrísima Corte, tal como lo señala el profesor López Masle, es la estructura del fallo. No es el fondo, no es la forma como el tribunal, por el principio de mediación, valoró la prueba. Eso ya está sentado, está valorado. Se habla de, señoría, se menciona a Víctor Astudillo Parra, a Roxana Núñez, la declaración de Del Pozo, y le dan ellos su interpretación. Vuelvo a insistir, que no es coincidente con la del tribunal. Otra causal del Consejo de Defensa del Estado, señoría, errónea aplicación del derecho. Me remito a lo señalado por el señor Cortés Matkovich. Se cita, señoría, infringido el artículo 139 del Código Procesal Penal. Es decir, ya nos encontramos con un problema. Se está citando el artículo 239 del Código Procesal Penal como supuestamente en esa norma se estableciera el delito de fraude al fisco. Obviamente, lo que quisieron decir es 239 del Código Penal.
Un motivo más que suficiente para descartar eso. Eso demuestra, señoría, la falta, en este caso, de precisión, la falta de fineza en esta redacción de estos recursos. Atribuible probablemente a la falta de experiencia. El recurso de nulidad es un recurso complejo, es difícil. Yo pasé años en la Defensoría Penal Pública presentando recursos, es bastante complejo. Entonces, evidentemente, probablemente hay falta de experiencia en esto. Señora, ¿cómo puede sostenerse que existe errónea aplicación del derecho? Artículo 239 del Código Penal. ¿Cómo yo voy a sostener errónea aplicación del derecho si el tribunal me está diciendo, señoría, que con toda la prueba que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa de Estado rindió, no acreditaron el delito de fraude al fisco? Ninguno de los elementos del tipo, ninguno. Eso es lo que dice el fallo. Entonces acá me van a decir que existe errónea aplicación del derecho, cuando ni siquiera se pudo acreditar los supuestos del delito. ¿De qué estamos hablando? Se invoca, señoría, infracción del artículo 297. Vuelvo a insistir, 342 letra C en relación al 297. Ahí está señalada la causal, 374 letra E. Pero ahora no dicen, no, acá es infracción de ley. Ahora se infringió el 297, como si fuera una norma de fondo. De ese tipo, señoría, de errores en este recurso nos encontramos. Respecto a la acción civil, señoría, ¿y qué quería el Ministerio Público o el Consejo Defensor? Que se reprodujera toda la prueba, todo lo que está contenido en este fallo de 690 páginas, a propósito de la acción civil, porque eso es lo que nos están diciendo, que no se fundamentó bien. Señoría, si el Consejo de Defensa del Estado en su demanda, basta leerla, siempre hablaron de los delitos, hablan del dolo, incluso citan la definición del Código Civil, artículo 44, inciso final, intención positiva de inferir injuria a la persona propietaria de otro. Nunca hablaron, señoría, de negligencia o culpa, ni siquiera en su parte petitoria, que lo hubiesen planteado como subsidiariamente, nunca. Pero resulta que ahora el recurso de nulidad es que como no resultó esto, los delitos, hay negligencia, hay imprudencia. ¿Y por qué no lo plantearon en su oportunidad, señora Ilustrísima? Pero hay un punto más esencial, señoría Ilustrísima. La indemnización de perjuicio supone el daño, el perjuicio. Y el tribunal, ¿quién nos dijo al fundamentar su fallo? Que no se probó el perjuicio. Señoría, no se probó el perjuicio. Por el contrario, se demostró que el perjuicio fue de los proveedores. A la Municipalidad de Chilembrejo les quedó debiendo dinero a los proveedores. Luego, ¿cómo pretende el Consejo de Defensa del Estado que el tribunal condene a perjuicio cuando ni siquiera se probó el perjuicio? Señoría, la fundamentación en este caso de la parte civil es la idónea y la adecuada, porque efectivamente está vinculado a todo el razonamiento que hace el tribunal en este fallo completo. Señoría, por último, respecto de las costas. También se ha recurrido por las costas. Señoría, acá no hay errónea aplicación del derecho. No puede haber errónea aplicación del derecho. En la parte civil, el Consejo de Defensa del Estado fue vencido íntegramente. Se demandó, señoría, a cada una de estas personas por 57 millones de pesos, solidariamente. Señoría, con personas que tienen su patrimonio embargado, casas, vehículos. De esa situación se está hablando, señoría. Y hay personas que nunca deben ser llevadas a juicio, como mi representada Gabriela Garrido, Paola Araya, Francisco Fuenzalía, como la señora Silvana Ríos. Y esas personas, señoría, han visto afectado su patrimonio. Y evidentemente, señoría, el Consejo de Defensa del Estado debe ser sancionado costas. Y está correctamente sancionado las costas. Pero además, señoría, debe haber una severa en costas de los recursos. Ambos recursos, señoría, por todos los defectos que mis colegas han hecho presente y en los cuales, señoría, también hemos intentado hacer valer. Por estas razones, señoría, solicitamos que se rechacen los recursos de nulidad, vuelvo a insistir, con condena en costas. Es todo, señoría. La señora Marcela Larraín. Puede iniciar su alegato. Gracias, su señoría ilustrísima. Buenas tardes. Yo alego en representación de Paola Araya Quijada. Ella era, o es actualmente, no, ya no es actualmente, ella era en ese tiempo, por el cual se le acusa, la directora de Administración y Finanzas de la ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, y solicito desde ya que no se acojan los recursos de nulidad interpuestos tanto por el Ministerio Público como el Consejo de Defensa del Estado en contra de la resolución o de la sentencia dictada por el Tribunal Oral de la Ciudad de Chillán con fecha 10 de septiembre, 30 de agosto del año en curso. Atendido a los siguientes fundamentos. En primer lugar, su señoría ilustrísima, quiero hacer presente lo que ya han señalado ya la mayoría de mis colegas y, por lo tanto, yo también señalo de que comparto las alegaciones de ellos, pero sí quiero hacer hincapié en el punto de que el Ministerio Público, en su recurso de nulidad, en a lo menos 3 oportunidades, menciona como causales distintas de nulidad el hecho atribuible a la falta o a la ausencia del alcalde Felipe Elwin en todo el juicio oral. Si bien, su señoría, en la primera causal de nulidad, que dice referencia con lo que dispone el artículo 374
4, letra B, del Código Procesal Penal, en un comienzo, obviamente, señoría, eso es improcedente, porque el mismo código señala en qué casos hay causal de nulidad, con qué ausencia. Está claramente, y ya todos lo han señalado, y eso está estipulado en el código. Pero, su señoría, causa rareza a esta defensa de que ya en la segunda línea en que está justificando esta causal, habla de que se habrían afectado garantías constitucionales. Y lo que pasa, señoría ilustrísima, es que ellos no procede que aleguen sobre garantías constitucionales de este acusado. Él tiene su defensor. Ya ha sido, en reiterados fallos de la Corte Suprema, de la excelentísima Corte Suprema, ha señalado acerca de este punto. Y no basta, señoría ilustrísima, tan solo de que falte una formalidad, que solamente, digamos, el incumplimiento de una formalidad no justifica una vulneración de garantías constitucionales. Es necesario que esa omisión de esa formalidad cause o impacte un perjuicio directo en los derechos del imputado. Y ahí me pregunto, su señoría ilustrísima, si el señor Elwin hubiese estado en todo el juicio oral, ¿en qué hubiese cambiado la convicción, o a la convicción de que llegan los sentenciadores y que señalan en su sentencia de absolución? En nada, señoría ilustrísima. No habría cambiado en nada la presencia continua del señor Elwin. Además, él declaró. Y además, señoría, en ningún momento se vio afectado el debido proceso o sus derechos como imputado. Por lo tanto, señoría, esa causal considero de que, en primer lugar, el Ministerio Público no podía hacerla presente en esta instancia porque no corresponde, y en segundo lugar, la disfrazó con otras causales de nulidad. Por lo tanto, debe ser rechazada esa forma de presentar esta fundamentación. En segundo lugar, lo que dice respecto a la segunda causal de nulidad, que dice relación con lo que dispone el artículo 374, letra E, del Código Procesal Penal, que dice relación con el artículo 342, también letra C del mismo cuerpo legal, y esto dice relación con la forma, digamos, que el tribunal habría apreciado la prueba. Su señoría, este es un recurso de apelación encubierto. El hecho de que él no esté de acuerdo en cómo se razonó a lo que dijo la señora Roxana Núñez o al testigo señor Víctor Astudillo no tiene que ver con un recurso de nulidad presentado en esta instancia. Señora ilustrísima, no se puede volver a valorar la prueba. La prueba fue totalmente reproducida en la sentencia, en el considerando 10º, señala toda la prueba que se rindió en el juicio oral. Luego hace una valoración de toda ella. Por lo tanto, consideramos que esa causal tampoco está justificada. Es más, su señoría ilustrísima, el recurso aparece al momento de la sola lectura, digamos, confundiendo a quien lo pueda leer, toda vez que señala incluso de que la falta de redacción del fallo o en la forma en que fue presentado, por ejemplo, que había negritas, que había cursiva, en la que subió al sistema no era igual a la que llegó a los correos, eso no es causal de nulidad, su señoría ilustrísima, y lo ponen en la segunda causal de nulidad de este recurso. Por lo tanto, considero, su señoría ilustrísima, de que no se debe proceder, digamos, a que se acoja este recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público con costas. En cuanto al recurso interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado, esta parte, señoría, no tiene mayor alegaciones respecto a ello, toda vez de que la parte petitoria no está solicitando de que se haga un nuevo juicio, que se anule el juicio en contra de mi representada. Por lo tanto, no me voy a pronunciar respecto de ese tema. En cuanto a lo que señala el Consejo de Defensa del Estado, a la nulidad de la demanda civil, a esta parte le parece sorprendente que señale que en solamente 2 líneas el fallo señale de que no se dé lugar a esta demanda civil. Señora ilustrísima, nada acreditó el Consejo de Defensa del Estado respecto a este punto. ¿Qué más iba a poder señalar el tribunal si se basó solo y exclusivamente en que si eran condenados y fueron absueltos? Por lo tanto, no hay otro fundamento que pudiese aparecer en este fallo. El Consejo de Defensa del Estado no rindió prueba mayormente, no se acreditaron perjuicios en contra de la municipalidad como para que pudiera, digamos, prosperar esta demanda o que esperase un mayor fundamento en la redacción del fallo. Por todo esto, también considero que no se debe dar lugar a esta demanda que, me imagino, estará presentada en subsidio de la demanda de nulidad.
Todo esto con costas, su señoría ilustrísima. Señor defensor Juan Carlos Antonio. Puede iniciar su alegato. Muchas gracias, señor presidente. Ilustrísima Corte, procedo a alegar en representación de don Francisco Fuenzalía Valdés. Su señoría, mi representado, que es un muy honorable abogado de esta plaza, que ejerce en la comuna de Chillán Viejo actualmente como funcionario municipal, fue, y voy a emplear con corrección, creo, la palabra arrastrado a este juicio con absoluta irresponsabilidad de parte de los persecutores. Y empleo también la palabra irresponsabilidad porque desde el comienzo, y todos los que conocíamos la voluminosa carpeta de investigación, conocíamos que no había ningún antecedente, ni uno solo, que pudiera involucrar a mi representado en delito alguno. Su señoría, esta investigación que nace el año 2014 aproximadamente, por una investigación de la Contraloría, varias investigaciones de la Contraloría, resulta que en ellas mi representado nunca fue en su calidad de secretario municipal, que es la calidad en que es arrastrado este juicio, nunca se le formuló cargo o reproche alguno, porque siempre se entendió que él, cuando estampó su firma en los decretos municipales de pago, que es por lo que fue conducido a juicio, o sea, firmó, entonces es partícipe. Bueno, cuando estampó su firma en estos decretos municipales, lo hacía en su calidad de ministro de fe de la municipalidad, secretario municipal. Es decir, ¿qué verificaba él? Verificaba que la firma, fundamentalmente del alcalde o de quien le subrogaba, era la firma del funcionario determinado, de ese funcionario. Y también habían otras firmas, también verificaba aquellas otras firmas, como de la jefa de finanzas, de control. Esa era su responsabilidad. Le llegaba a su despacho un legajo de documentos, su obligación era verificar solo el tema, el correlato de las firmas y nada más. Y estampaba la suya sobre aquel decreto. ¿Estaba llamado a revisar algo más? No, su señoría. Y eso lo sabía tanto el Ministerio Público antes de llevar a juicio a mi representado como el Consejo de Defensa del Estado. Y a pesar de eso, lo llegaron a juicio. Y aquí hay un hecho anecdótico y paradójico, su señoría, porque el Consejo de Defensa del Estado nunca presentó querella contra mi representado. Y aún así, en su oportunidad, lo acusa. Bueno, esta parte reclamó, no tuvo éxito en esa reclamación, pero el hecho es que nunca presentó querella porque el Consejo entendía que mi representado no tenía ninguna participación posible en algún delito de alguna naturaleza porque su función solo era de ministro de fe. Y pese a eso, bueno, va a juicio. ¿Y qué pasa en el juicio? Respecto de mi representado, nada y todo. Nada desde el punto de vista de los persecutores, porque no logran acreditar nada, absolutamente nada. Y todo porque iniciado el juicio, la prueba del juicio, las primeras personas que declaran son los funcionarios de Contraloría, que declaran con todas sus letras que mi representado, y así queda consignado en el fallo, no se le podía formular reproche alguno porque él solo actuaba en su calidad de ministro de fe. Es decir, iniciado el juicio, a esta defensa solo le cabía cruzarse de brazos porque ya, y como no había ningún testimonio, ningún correo, ninguna carta, nada que no fuera su firma en estos decretos que lo pudiera vincular. Es decir, desde el inicio del juicio mi representado aparecía ya, entre comillas, naturalmente, absuelto, porque no había nada más. Y ahora, yendo a los recursos, entiendo, su señoría, que el juzgamiento
penal es personal. Es decir, cuando los recurrentes pretenden invalidar la sentencia y el juicio respecto de, y que eso tenga efecto en mi representado, deben argumentar de modo tal de convencer al Tribunal Superior, a esta ilustrísima Corte, que en el caso de mi representado hubo vicios que permiten, en su caso, anular el juicio, anular la sentencia y el juicio. Y sus señorías, la Fiscalía prácticamente no nombra a mi representado en su recurso. Cuando lo nombra con otros. Y en ninguna de las hipotéticas infracciones, todas las cuales niego y en ese sentido doy por reproducidos los argumentos de mis colegas, de los colegas que me precedieron, en ninguna de ellas algún vicio dice relación con mi representado. Es decir, con todo lo dicho por la Fiscalía y por el Consejo de Defensa del Estado, ¿qué vicio pudiera nuevamente autorizar para que mi representado sea arrastrado nuevamente a juicio? ¿Qué vicio cometió la sentencia en la valoración de la prueba respecto de mi representado? Ninguno. De hecho, es tan así que cuando el Consejo recurre de nulidad, cuando pide la nulidad, la pide respecto solo de 4 de los 9 imputados. Y allí no está mi representado. Pide la nulidad respecto del señor Elwin, del señor Aedo, del señor León y la señora Lía González. No aclara muy bien por qué solo respecto de ellos y no del resto, pero el hecho es que es así. Creo yo porque todavía le asiste al Consejo de Defensa del Estado la convicción de que mi representado no tuvo participación alguna en los hechos. Su señoría, el fallo se encuentra completamente fundado. Se hace cargo de toda la prueba presentada por los persecutores y por las defensas, de todas, y valora toda la prueba. No se escapa nada. Incluso aquellos testimonios que reclaman la valoración que se hizo de ellos, los recurrentes, incluso aquellos testimonios fueron valorados. Lo que pasa es que, como han dicho mis antecesores, no le gustó la valoración del Ministerio Público, pero fue valorado. Y en el caso que me ocupa su señoría de don Francisco Fuenzalía Valdés, y también del resto de los acusados, se valora especialmente que no se acreditó el dolo, que en este caso particular, según la Fiscalía, tenía una especial forma de concreción, cuál era el concierto. En la acusación, la única acción o verbo que se pudiera asociar a mi representado es el concierto. Que Francisco Fuenzalía Valdés, concertado con otros, defraudó, falsificó. Y no hay prueba alguna de concierto. No hay. Por lo tanto, no hay prueba del dolo. No hay ni un correo, ni un WhatsApp, ni un testigo, nada. Y no solo en relación con mi representado, su señoría, sino en relación a todos los funcionarios que fueron llevados a juicio por fraude al fisco. No hay concierto. Reclama la Fiscalía que se le impidió interrogar respecto del financiamiento ilegal de las campañas políticas. Sin embargo, su señoría, cuando ellos formulan la acusación, que tuvieron varios años para pensar y redactar la acusación, no introducen ese elemento fáctico dentro de los hechos, ¿cierto? Porque ellos dicen, hubo un concierto, hubo una defraudación, ¿destinado a qué? No se sabe. Ellos nunca indicaron cuál era el propósito de esta defraudación. No estaban dentro de los hechos a probar, por lo tanto, no se les permitió rendir o interrogar respecto de aquello, porque no se les subsidió
porque hubiera sido subsidiarles haberles permitido rendir pruebas sobre algo que ellos no habían incluido dentro de su acusación. Bien hecho estuvo entonces que se les hubiera impedido rendir o interrogar respecto de aquellos puntos. De tal manera, su señoría, y como mis colegas ya hablaron de los demás tópicos, los que doy por reproducidos, termino señalando el artículo 375 del Código Procesal Penal, establece habla de esencialidad. Nosotros cuando estudiábamos Derecho nos enseñaron el principio de trascendencia. Es decir, las nulidades solo pueden prosperar cuando se ha producido un perjuicio, ¿cierto?, a las partes o al proceso de tal entidad que no sea posible avisorar ninguna otra solución. En este caso, su señoría, en el hipotético e inverosímil desde mi mirada, caso de que hubiera algún vicio de los alegados en los recursos, cosa que digo que no es así, pero en ese caso, aún así, no cambiaría en nada la decisión de absolución. ¿Por qué? Porque no hubo, primero, la acusación no describe de qué forma se produjo el concierto, no hubo pruebas sobre el concierto, por lo tanto no se acreditó dolo alguno. Y sobre ese punto, sus señorías, sobre que no haya habido ni descripción del concierto ni acreditación del dolo, sobre ese punto los recurrentes no dijeron nada. Es decir, ninguna de las alegaciones planteadas por ellos toca que para mí es un elemento central dentro de la sentencia. Y una de las primeras que analiza, y analiza largamente por qué no está, a su juicio, acreditado ni el concierto ni el dolo. Y si no hay concierto ni dolo, ninguna de las otras alegaciones pudiera causar una variación en el sentido absolutorio de la sentencia. De este modo, su señoría, solicito que en este caso, respecto de mi representado, se rechace el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio Público y además se rechace los recursos interpuestos por el Consejo de Defensa del Estado, que si bien en el caso del recurso en lo penal, por llamarlo de alguna manera, no menciona a mi representado, me tengo que hacer cargo porque sí lo menciona al comienzo, o en el encabezado del recurso, pero no en el petitorio. Y además, su señoría, porque cuando en el segundo recurso de nulidad, en el que tiene que ver con la acción civil, ¿cierto?, ese sí se dirige en contra de todos los acusados. O sea, ahí sí incluye a mi representado, sin particularizar a ninguno en el petitorio, menciona genéricamente los acusados. Por lo tanto, me hago cargo. Y ahí repito un poco lo que dijo el señor Zúñiga cuando me antecedió, es decir, cuando la sentencia señala que se rechaza la acción civil, lo hace porque el fundamento de la acción civil fue el delito penal. Nunca se usó otro argumento como la negligencia, que ahora se trae a colación, y además, su señoría, porque de todo lo que discurre la sentencia que resuelve lo penal, queda de manifiesto que no hay ninguno, que no se logró establecer por el Consejo de Defensa del Estado ninguno de los elementos del delito civil. Es decir, hay muchos párrafos, muchas páginas donde la sentencia discurre y da por acreditado, o sea, da por establecido que no fue acreditado el perjuicio. Y no fue acreditado el perjuicio porque la prueba fue contradictoria, unos decían 18 millones, otro dijo 36, otros 54, otros 70. La Contraloría General de la República en un informe dice 100 y tantos millones. O sea,
Y además la Contraloría dice que producto de todo este tinglado, esta forma de proceder administrativa, la municipalidad le había quedado debiendo 103 millones a los proveedores. Es decir, no hay perjuicio. O por lo menos no fue establecido de ninguna forma. Por lo tanto, su señoría también, dado aquello, era absolutamente ya a esa altura en la sentencia innecesario pronunciarse sobre lo demás, por cuanto, como dije, el Consejo de Defensa del Estado, al fundamentar su alegación, su acción civil, se fundamenta en un delito que no fue establecido de ninguna forma. Termino solicitando, su señoría, la expresa condenación en costas del recurso, tanto respecto de los dos recursos, de los dos recurrentes, Consejo de Defensa del Estado y Ministerio Público. Bien. ¿El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado desean replicar? No, por esta parte. ¿No? Ya. Entonces, pasen sí, porque ustedes van a contestar del recurso de nulidad de la señorita Rocío Burgues. Pase usted también. ¿Yo? Sí, usted también, pues, porque tiene que, a lo mejor va a replicar de lo que ellos digan. Pasen los dos si quieren. ¿Usted va a iniciar la alegato? Sí. Gracias, señor presidente. Como esta línea alegó en representación del Ministerio Público, solicitando el rechazo al recurso de nulidad presentado por la defensa de doña Susana Fonseca Cartés y don Ignacio Moreno Seguiel, quienes fueron condenados por el delito de falsificación de instrumento público en este caso. Su ilustrísima, simplemente quiero mencionar, a propósito de la discusión de fondo que plantea la defensa en este recurso de nulidad basado en la causal del artículo 373 letra B, o sea, en la errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, y ha planteado concretamente la discusión acerca de la calidad de instrumento público de las actas de entrega que fueron firmadas mendamente por ambos condenados. Su ilustrísima, y en ese contexto se ha mencionado la postura del profesor Alfredo Echeverri, que según la defensa, y aparentemente eso es cierto, sería una postura minoritaria. Pero la defensa solamente se queda con que se trata de una postura minoritaria, pero no entra al fondo a analizar de qué se trata esta postura. Y además, adelanto que es la postura que al menos sigue la excelentísima Corte Suprema. Su ilustrísima, ¿qué ataca el profesor Echeverri? Ataca la postura ya tradicional acerca de que se ha considerado históricamente y tradicionalmente de que el concepto de documento público para efectos del derecho penal está radicado en el artículo 1699 del Código Civil, que dice, y la postura del profesor Echeverri señala, que este concepto no puede ser aplicado al derecho penal por una razón bastante sencilla y que no se hace cargo la defensa de ese punto, que es que ese concepto de instrumento público está destinado, tiene una función totalmente distinta que no tiene que ver con lo penal, que está destinado a reglamentar la prueba en el campo del derecho privado. Y ofrece el señor Echeverri un concepto alternativo. Dice que para los efectos penales es todo documento. El instrumento público es todo documento a cuya formación o custodia debe concurrir un funcionario público, obrando en su carácter de tal y en el cumplimiento de sus funciones legales. ¿Por qué eso, señor ilustrísima? Y en esto me quiero detener brevemente, porque lo relevante para efectos de determinar si estamos frente a un instrumento público no es si existe más doctrina o menos doctrina, es el hecho de que estamos frente a un bien jurídico que se llama fe pública. Y la fe pública es la que se vio transgredida en este caso. Su ilustrísima, la excelentísima Corte Suprema, que dicho sea de paso, son pocas las ocasiones en que tenemos un pronunciamiento respecto a cuestiones de fondo de la Corte Suprema por la estructura de nuestro sistema procesal penal. La excelentísima Corte Suprema, en el fallo Roll 2924 del año 2008,
adopta la posición de Echeverry para referirse particularmente también a documentos que emanan de municipalidades, en este caso particular, los permisos de circulación. Y dice la Corte Suprema, me permito leer parte de su argumentación, que en el otorgamiento de estos documentos interviene privadamente, dice un funcionario municipal, quien debe velar por el cumplimiento de los requisitos que habilitan para ello. Por lo que nada obsta atribuirle un carácter público, más aún si se repara que para efectos penales es instrumento público, y aquí cita al profesor Echeverry, es, comillas, todo documento cuya formación o custodia debe concurrir un funcionario público obrando en carácter de tal y en cumplimiento de sus funciones legales. Entendemos como Ministerio Público, señora Ilustrísima, que la importancia de este concepto es, por un lado, que reflota la idea de fe pública que está detrás de cualquier instrumento público, y por otro lado, también la trascendencia que tiene el documento en el tráfico jurídico. Y en este caso puntual de estos dos condenados, se trataba de documentos públicos que generaron la base para decretos de pago para defraudar al fisco. O sea, para generar, bueno, entendemos que el fraude al fisco probablemente desde el punto de vista del tribunal, en este caso oral, no fue acreditado, pero al menos significó la salida de dineros de la municipalidad para efectos de pagar supuestas a supuestos proveedores. Por lo tanto, señora Ilustrísima, no es cualquier documento, se trata de un documento que hace fe pública. De hecho, fue exhibido por parte de la defensa, y ese documento tenía un membrete, tenía una firma, tenía un timbre. Por lo tanto, a nuestro entender, se da o se aplica el concepto de instrumento público que señala el profesor Echeverry y que es adoptado por la excelentísima Corte Suprema. Y es ese el concepto que adopta el Tribunal Oral en lo Penal del Chillán para efectos de entender de que existe instrumento público. Y solamente hago mención a estas dos esferas de importancia que son relevantes para efectos de determinar si estamos frente a un instrumento público. Fe pública, firmado por un funcionario público, y además la trascendencia que tiene, que en este caso sí la tuvo respecto de la salida de dineros, o que habilita la salida de dineros para el pago a proveedores. Por eso, son muchísimas que solicitamos que se rechace el recurso de nulidad presentado por esta defensa. Gracias, señor presidente. Consejo de Defensa. Gracias, señor presidente. Por el Consejo de Defensa, solicitando desde ya se rechace este recurso de nulidad. Muy brevemente haré un par de precisiones. Lo que propone el recurso de nulidad de la defensa es básicamente una discusión acerca de la naturaleza de los documentos que fueron objeto o analizados en el proceso. Estos documentos son las actas de entrega. Se plantea por la defensa en concreto que a partir de una doctrina, o que el tribunal adhiere a una doctrina minoritaria, habría interpretado erróneamente que estos actas de entrega no serían instrumentos oficiales o instrumentos públicos, y en segundo lugar que la sentencia va en contra del propio criterio que ha tenido este tribunal oral y de la jurisdicción propiamente tal, jurisdicción de esta zona. Pues bien, nada de eso es efectivo. En primer lugar, respecto a la doctrina, si es mayoritaria o minoritaria, ya el Ministerio Público se ha referido sobre ella, y el tribunal, para adherir a esta, lo justifica en su sentencia y además hace una precisión de por qué considera la sentencia que esos documentos, que son las actas de entrega, tienen un carácter oficial, y señala taxativamente que se encuentran regulados por un reglamento interno de la propia municipalidad que les da el carácter de tal, que debían ser emitidos no por cualquier persona, sino que tenían que ser emitidos por ciertos funcionarios que eran los jefes de unidad respectivos. En este caso era el jefe del departamento social de la municipalidad y otro que no recuerdo este minuto. Y además porque el documento daba cuenta de un hecho concreto, que era la entrega de la especie, del abarrote, del producto concretamente que se estaba entregando a la entidad social, y que sin los cuales, y esto creemos que es lo más importante, sin los cuales no podría emitirse el decreto de pago. Es decir, este era un documento esencial, clave para que se dispusiera del patrimonio municipal. En cuanto a la sentencias que el recurso de nulidad sustenta, la posición respecto a la jurisprudencia que existiría sobre el tema, acompañó dos fallos.
242 del 2011 y 264 del 2010. Esos son los que hace referencia en su recurso. Pero lo cierto es que analizado esta sentencia no dice en relación con el caso concreto que es el que se está analizando en este juicio, que son las actas municipales. Hace referencia a uno de ellas a una carta de poder que sería suscrito por un particular y cuya firma fue autorizada por un notario. Ese es uno de los primeros sentencias. No hice relación concreta al caso en análisis. El otro fallo hace referencia a un libro de custodia de funcionarios de Gendarmería. En definitiva, lo que se está analizando en ese fallo concretamente era si el funcionario le correspondió o no emitir o firmar estos libros concretos. Y como se ha señalado en la sentencia, quedó afinado, quedó definido por el sentenciador de que estos documentos, estas cartas de entrega, estos documentos oficiales fueron emitidos, fueron firmados concretamente por funcionarios públicos. Por lo tanto, no está en discusión a qué le correspondía o no eso. Además, su señoría, la sentencia omite un fallo más que reciente de aquellos que se citan en la sentencia. Me estoy refiriendo al fallo 89 del 2015, un fallo reciente, que además fue conocido por esta Corte de Apelación a través de los recursos de nulidad 176 de 2015 y 177 del 2015. Ambos fueron rechazados y, sin dudar, establecieron que los documentos que se habían emitido por la municipalidad, aquí era la municipalidad de Bulnes concretamente, documentos que eran emitidos por funcionarios públicos, tenían el carácter de oficiales y tenían la calidad de documentos públicos concretamente. En ese juicio se condenó a los funcionarios municipales por la falsificación del documento público. Por último, quisiéramos recoger muy brevemente lo que hace una observación el recurso de la defensa y que dice que, en definitiva, y con todo respeto lo plantea, dice que la sentencia se fue a los eslabones más débiles y, en definitiva, se condenó a los funcionarios que, a su entender, eran los funcionarios de menor rango dentro de lo que es la jerarquía de la municipalidad. Pues bien, compartimos esa apreciación que hace la sentencia y también compartimos otra apreciación que dice relación con quienes intervinieron en la firma de los documentos y plantea una duda válida la defensa en el sentido de por qué no se condenó a todos los que intervinieron en la suscripción del documento oficial. Y la verdad es que esa pregunta la podemos responder básicamente en aquello que señalamos como una de las causales de nulidad, en que hubo una falta de valoración lógica suficiente respecto a toda la prueba rendida en juicio y en especial respecto a este punto que hace referencia a los hechos 3 y 4. Por todo lo anterior, solicito desde ya que se rechace el recurso de nulidad. Su señoría ilustrísima, brevemente. Me quedaré con la última, uno de los últimos argumentos planteados por el Consejo de Defensa del Estado, indicando que en la sentencia, o sea, en el recurso interpuesto por esta defensa, si bien se acompañan o se ilustran fallos, estos no irían en relación con el caso similar. Aquella circunstancia es lógica. No ha existido anteriormente una causa que diga relación con actas de entrega. Lo que hacemos, evidentemente, es plantear que en casos diversos se ha hecho alusión y se ha recogido, en definitiva, lo dispuesto en el Código Civil, el contenido del artículo 1696, o sea, 1699. Con respecto, su señoría ilustrísima, a lo indicado por parte del Ministerio Público, ya nos da un punto. En definitiva, hay una doctrina minoritaria y es precisamente esa la recogida por parte del Tribunal de Juicio Oral Penal de Chillán. Por tanto, las argumentaciones vertidas por esta defensa tienen respaldo y sustento en doctrina mayoritaria y también en jurisprudencia. Hace presente, su señoría ilustrísima, que si bien se ha indicado por parte del ente persecutor, de los entes persecutores, que en definitiva la firma de las actas de entrega hacían o daban curso progresivo a firmar con posterioridad los decretos de pago y así una salida de recursos de la ilustre municipalidad de Chillán Viejo, es desconocer en definitiva el contexto en el que ocurría todo eso. Y esta defensa sustenta las afirmaciones planteadas durante el desarrollo del juicio oral y también en este alegato, y es que en definitiva su señoría ilustrísima lo señalan los propios proveedores. La señora Clara Sea, proveedora, y la señora Silvana Ríos,
proveedora también indican durante su declaración en juicio oral que efectivamente la municipalidad les adeudaba dinero y que con posterioridad, con las modificaciones presupuestarias, se otorgaba al interior del municipio dineros destinados a saldar esas deudas. No quiere decir, y también lo señalaron los dirigentes, ellos recibieron esta especie. Por tanto, hacer alusión a lo indicado por parte del Ministerio Público es desconocer el contexto en el que esto ocurre. En ese sentido, entonces, su señoría, es que planteo esta réplica. ¿Se va a contestar? No, señor presidente. No, por esta parte. Bien, a continuación se da lectura de la siguiente resolución. Que ya 9 de octubre de 2019. Bien, atendidamente los antecedentes existentes en la carpeta digital y lo dispuesto en el artículo 358, inciso final del Código Procesal Penal, se comunica a los intervinientes que la causa queda en acuerdo y para la lectura del fallo se fija la audiencia del día 29 del actual a las 10 horas, quedando su redacción al ministro que habla, dándose a las partes asistentes por notificadas personalmente esta resolución sin perjuicio de su notificación por estado diario. Rol interno a esta Corte 283-2019 penal. Terminada la audiencia. Hasta luego. Hasta luego.